aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios. Los cielos están abiertos. De gloria, Puedes abre poner los tu cielos, petición Dios, delante de y Dios que caiga tu y lluvia esperar en su de respuesta. gloria, abre La los respuesta de cielos, Dios siempre es justa. Amén. y que caiga tu lluvia. Puedes confiar que Él está de en este gloria momento aquí. en medio de nosotros. Puedes confiar que Él escucha tu petición, Abre los cielos, los anhelos de tu corazón, y que caiga tu lo que te lluvia angustia, toda de carga, gloria. toda Abre pesadez. los cielos, Es momento de ponerla ante sus y que pies. caiga tu lluvia. Oh, disfrutemos de la gloria. presencia de Abre los Jesús. cielos, Dios, Oh, gracias, Señor. y que caiga tu lluvia Gracias, Señor, porque tu de lluvia está gloria cayendo en medio de aquí. nosotros. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que se abran los cielos, Dios, toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección, oh Señor, toma tu posición, toma tu creación, declaramos que se abran los cielos, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Él es digno. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios. Gracias, Jesús. Y que caiga tu lluvia Gracias, Señor. de gloria. Abre Eres los digno, Jesús. cielos. Gracias, gracias, Que Señor. caiga tu lluvia Gracias por de tu gloria. Abre los Amén. cielos. Aleluya. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Señor, Que sobre caiga nuestro tu hogar, lluvia Señor. de Abre los gloria. cielos, Señor, Abre sobre los nuestras cielos, familias, Dios. Padre glorioso. Y que caiga tu Señor, sé lluvia propicio, de Señor. gloria. Sé, Señor Abre los Jesús, para cielos, nuestras vidas, Señor, en estos y tiempos, que caiga Señor. tu lluvia Abre los cielos, de Señor. gloria Mantén, aquí. Señor, los cielos abiertos, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Aleluya. Abre los cielos, Señor Jesús. Y que caiga tu Sí, Señor. lluvia Aleluya. de gloria. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia Sí, Señor, de gloria. necesitamos, Señor, Abre de tu los provisión. cielos, Dios. Y que Necesitamos, caiga tu Señor, de tu lluvia bendición, gloria Señor. aquí. Sí, Señor, necesitamos de esa seguridad, Señor. Señor, aunque anduviéramos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor. Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, Señor, a pesar de todas las circunstancias, Señor, que hemos atravesado, Señor, que estamos atravesando y que vayamos a atravesar, podemos estar confiados, Señor, de que tú estarás, Señor, guiándonos con tu mano, Señor. Gracias, poderoso eres, Señor.
Te adoramos. Dele un aplauso al Señor en este día. Gloria a Dios. Es un día maravilloso. Es un día glorioso porque es el día, gloria al Señor, un día nuevo que el Señor nos da. Una misericordia nueva del Señor. Una oportunidad nueva del Señor. Dicen por ahí que cuando comienza el año no es una nueva oportunidad, sino que son 365 nuevas oportunidades o nuevas misericordias de nuestro Señor y Salvador. Así es que tenemos que tomar, hermanos, cada día como un día, ¿verdad? Nuevo, una nueva oportunidad que el Señor nos da. El pasado, hermanos, hay que dejarlo en el pasado. Hay que pedirle perdón al Señor o hay que agradecerle al Señor por el pasado. Pero el Señor nos invita a que miremos hacia adelante. Hermanos, yo sé que mejores días, hermanos, yo sé que mejores tiempos nos esperan como iglesia, como familia, como individuos, como sociedad, hermanos. ¿Sabe por qué? No porque yo se lo diga de una manera positiva, que quiero hacerlo sentir que se sienta bien, sino porque la palabra de Dios nos lo promete. Amén. Y cuando la palabra de Dios nos dice que algo nuevo nos espera, algo mejor nos espera, hermanos, podemos estar confiados plenamente de que así va a ser. Amén. Gloria al Señor. Servimos a un Dios vivo. Amén. ¿Cuántos sirven a un Dios vivo? ¿Cuántos alaban a ese Dios vivo? Su nombre es Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que va a llegar el momento en que toda rodilla, no solamente de los cristianos, sino que toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Dios. Y no solamente la boca de los cristianos, sino que toda lengua, dice la Escritura, va a confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿No se siente usted privilegiado y alegre de que el Señor ha sido revelado a su vida? De tal manera que usted puede glorificar a Dios, hermanos, en medio de estos tiempos. De que usted reconoce a Jesucristo como su Salvador. Aleluya. Que usted le reconoce y que Él lo reconoce a usted como su hijo. Gloria al Señor. Hermano, yo quiero invitarlo para que tome su lugar. Gloria al Señor. Abra su Biblia allí en Filipenses capítulo, vamos a escudriñar la palabra allí en Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 10 al 20. Gloria al Señor. La semana pasada también les prediqué de aquí de esta carta y yo creo que es también pero muy motivador de lo que nos enseña la Escritura aquí en Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 20. Gloria al Señor. Y yo quiero que cuando leamos, que usted se sienta como que esta carta que está escribiendo el apóstol Pablo, les está escribiendo a los hermanos en Filipo, en la ciudad de Filipo, los hermanos que eran parte de esta congregación, les escribe. Pero cuando usted escuche estas palabras o las lea, usted siéntase como que el apóstol Pablo se las está escribiendo a usted. Como que el apóstol Pablo las está escribiendo a la iglesia de Chicago. Siéntase, ¿verdad?, como que estas palabras están siendo dirigidas a usted. Gloria al Señor. Para que sirvan como de aliento, de motivación, para que sirvan como una enseñanza de lo que el Señor desea que nosotros imitemos. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 20. Y quiero pedirle por favor a nuestros hermanos allá del video que si ya están preparados para poner ahorita los videos que les dije, mientras leemos esta escritura. Filipenses 4, versículo del 10 al 20, para la honra y gloria de Dios, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que siga con nosotros, que su palabra nos ministre. Vamos a pedirle al Señor por aquellos que no están presentes, que se encuentran enfermos, que tengan una necesidad. Vamos a pedirle y levantar esta oración ante el Señor y que sea como un olor fragante que llegue delante de la presencia de Dios. Padre glorioso, delante de ti estamos, Señor, en tu casa de oración, levantando nuestro clamor, nuestra oración, Señor, agradeciéndote por tus infinitas bondades, misericordias, Señor, favores que tú has tenido para con nosotros, Señor, aún sin merecerlo, Señor, tú sigues, Señor, abriendo los cielos, sigues proveyendo, Señor, sigues abriendo puertas, Señor, sigues, Señor, proveyendo, Señor, y abriendo camino, Padre glorioso. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la vida, nos das la salud en este momento de tal manera que podamos honrarte con nuestras alabanzas, Señor, que podamos honrarte con nuestras oraciones, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra oración como un olor fragante, Señor, delante de ti, Padre. Te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos, Señor, que no están presentes, que se encuentran enfermos, que se encuentran bajo una necesidad, Señor. Sé tú, Señor, el que provea, sé tú, Señor, el que intervenga, Señor. Muéstrales una vez más tu favor, muéstrales tu misericordia, Señor. Y también te pedimos que ministres a nuestra vida por medio de tu palabra, que abra nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos ser edificados, podamos crecer en este día por medio de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Gloria al Señor. Quiero... no sé si ya lo tienen listo. Bueno, les voy a dar unos minutitos, pero quiero nuevamente pues decirles, verdad, que estamos agradecidos con el Señor por lo que el Señor nos permite poder alcanzar en medio de estos tiempos, el hecho de estar aquí reunidos, aunque no todos, hermanos, pero con todas las precauciones necesarias, verdad, que son importantes para el bienestar nuestro, para el bienestar de nuestra familia. Y créame que lo estamos haciendo todo, hermanos, para honrar a Dios. Amén. Para honrar a Dios, hermanos, y para ser de bendición para el pueblo de Dios. Amén. Así es que el hecho de que usted está aquí, ¿verdad? Usted muestra esa fe, esa confianza, ¿verdad? De que puede estar en la casa de Dios juntamente con nuestros hermanos bajo diferentes y dificultosas, ¿verdad?, circunstancias, pero podemos estar juntos reunidos para adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Así es que pues estamos agradecidos por eso, porque el Señor nos permite alcanzar esto. Reciban un saludo del obispo supervisor, nuestro hermano Ventura Corrujedo. Ayer tuvimos una reunión con él. ¿Qué deseamos para él? Que Dios lo bendiga. Ayer tuvimos una reunión pues virtual con todos los pastores referente a algunas situaciones, algunos temas que eran necesarios, y pues el hermano manda un saludo a todos ustedes. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por las iglesias, hermanos. Hay iglesias que fueron, hermanos, afectadas muy fuerte por la pandemia. Se nos daba el testimonio de una iglesia de aquí del distrito que dice que el 70% de los hermanos se infectaron con el virus. Así es que, hermanos, esto es algo, ¿verdad? Pues algo, pues doloroso, triste.
por lo cual pues debemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Debemos que seguir tomando las precauciones y pues confiando sobre todo en el Señor. Amén, de que al último pues es el Señor, ¿verdad? El que nos guarda, nos cuida. Señor, el que nos permite ver la misericordia. Amén. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, que si ya por favor tienen el video. No, todavía no lo tienen. Bueno, voy a empezar la predicación y ya cuando ustedes ahí nomás me avisan, por favor. Gloria al Señor. Hermanos, en este día yo quiero predicarles bajo el tema de olor fragante. Repita conmigo, olor fragante. Yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Un olor, ¿verdad? Que no sea agradable. A nadie le gustan los olores amargos, ¿verdad? Desagradables. Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Aspiramos a que nuestro hogar, de verdad, esté pues aromatizado, ¿verdad? Que tenga un olor fragante, no solamente por tenerlo, pero es agradable, ¿verdad? Muestra confianza, da seguridad. Y bueno, en este día yo quiero hablarles de esto porque el apóstol Pablo describe las acciones, la generosidad, y lo describe incluso como un fruto de los hermanos de Filipo, y lo describe de esta manera. Dice, lo que ustedes hacen es un olor fragante delante de Dios. Así se lo dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así es que yo les quiero predicar en este día de este tema, olor fragante, porque todos nosotros, hermanos, vamos a tener la oportunidad de presentar, hermanos, un sacrificio delante de Dios que sea de olor fragante ante Él. ¿Cuántos de ustedes les gustaría presentar un sacrificio del Señor hoy que sea de olor fragante delante de Dios? Yo creo que ese debe que ser nuestro deseo, debe que ser, ¿verdad? Por lo que nosotros nos vivimos, nos motiva para vivir, para servir al Señor, que nuestra vida sea un olor fragante. Mire, la carta a los Filipos fue una carta de agradecimiento. La carta a Filipos fue una carta de agradecimiento y de reconocimiento a los hermanos. Otras cartas que vemos que el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, como la carta de los Corintios, fue una carta para arreglar asuntos que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Los exhortaba, había pecado, había situaciones que el apóstol Pablo les quería ayudar a arreglar, les quería ayudar y los exhortaba. Pero la carta de Filipenses toma una forma diferente. La carta de Filipenses es una carta de reconocimiento, de agradecimiento. Es como cuando usted se le hace un favor, es cuando usted, por ejemplo, se le regala algo y usted siente agradecimiento por aquel favor, por aquella buena dádiva que alguien mostró y usted le quiere expresar su agradecimiento. Quiere decirle, ¿verdad? Reconocerlo por lo que él hizo. Quizás haya sido algo grande, algo pequeño, pero usted quiere reconocerlo. Y de la misma manera el apóstol Pablo quería reconocer a los hermanos de Filipo y lo hace a través de esta carta. Fíjese, lo hace a través de esta carta. ¿Y qué tan grande fue este agradecimiento, esta obra que hicieron los hermanos de Filipo? Bueno, fue tan grande, hermanos, que la carta de agradecimiento a los hermanos de Filipo, pues le estamos leyendo usted y hoy, ahorita, 2000 años después, fíjese. No fue una carta solamente como la que recibimos de repente nosotros de agradecimiento y como que la guardamos y nomás personal, ¿verdad? No, esta carta se hizo saber para que todos nosotros, hermanos, fuéramos bendecidos por medio de ella, para que nosotros también imitáramos la generosidad, imitáramos la actitud, el sentir de nuestros hermanos en Filipo. Entonces, esta carta, hermanos, se caracteriza por ser, hermanos, por ser una carta de agradecimiento, de reconocimiento, hermanos, por nuestros hermanos de Filipo que dieron, hermanos, que tuvieron disposición de servir y dar más allá de sus posibilidades. Más allá de sus posibilidades, hermanos. O sea, que dieron más allá de lo que ellos posiblemente pudieran decir, bueno, esto es lo que podemos dar y ya no podemos hacer un sacrificio más. No, ellos se
se esmeraron para, hermanos, dar y más allá de lo que ellos podían o eran posibles. Esta carta nos enseña la experiencia, hermanos, que nosotros como cristianos debemos que vivir sin importar las circunstancias que estamos viviendo. Porque mire, en este tiempo que se escribe esta carta, se dice que se escribió entre 60 y 70 años después de Cristo. Esta carta de agradecimiento a los hermanos de Filipo. Eran tiempos, hermanos, donde la iglesia estaba siendo perseguida. Donde la iglesia estaba siendo perseguida, hermanos, y no solamente como hoy en día que nos dicen, hey, cierren las puertas y váyanse a su casa. No, hermanos, los cristianos estaban siendo perseguidos. Hermanos, literalmente estaban siendo perseguidos, hermanos, estaban siendo encarcelados, estaban siendo, hermanos, castigados, hermanos. Estaban pasando por una gran tribulación. Y a pesar de todo eso, hermanos, los hermanos de Filipo tenían ese sentir de que en medio de las circunstancias que estaban atravesando, tenían el sentir, hermanos, de ser de bendición. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos atribulados, cuando nos encontramos en una situación dura, difícil, sea física, sea emocional, cualquier circunstancia que nos agobia, pues lo único que queremos pues es de que alguien nos ayude, de que alguien nos aliente, de que alguien nos dé, de recibir de algo. Lo último que pensamos es que nosotros demos, de que nosotros seamos de bendición. Pero sin embargo, los hermanos de Filipo, a pesar de esa situación, ellos tenían ese sentir de ser de bendición. Por eso le digo que esta carta nos enseña, hermanos, que la vida cristiana es algo que debemos que vivir, no, hermanos, en base a las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino, hermanos, algo que ocurre dentro de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que es algo difícil, hermanos, y les predico esto porque estamos viviendo en tiempos difíciles donde podamos decir, pues ahorita no podemos hacer ciertas cosas porque ahorita no podemos despojarnos, no podemos dar, no podemos ser de bendición, porque ahorita necesitamos que nos ayuden a nosotros. Podemos tomar una actitud así de que, pues ahorita yo no puedo ayudarle a nadie, ahorita no puedo ser de bendición, no puedo servir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Ahorita no estoy en posición para hacer eso. Ahorita yo lo que necesito es que alguien me ayude. Yo necesito que mi familia me ayude, que alguien me ayude. Podemos ponernos en una situación, hermanos, donde nos hacemos las víctimas. Y el ponerse en un estado de víctima, hermanos, es un estado muy, pero muy peligroso. Muy peligroso, donde nosotros no queremos ir ahí, hermanos. No importa cuál sea nuestra situación. No importa qué es lo que hayamos vivido, hermanos. Hermanos, no, hermanos, dejemos que una actitud, hermanos, de ese tipo entre a nuestra vida. Y los hermanos de Filipo lo estaban demostrando ellos, que esa actitud de ser víctimas, porque ellos pudieran decir, no, Pablo, ahorita nos encontramos viviendo bajo una persecución tremenda y ahorita lo que queremos es salvarnos a nosotros mismos. No podemos ayudarte, no podemos bendecirte, no podemos, no. Al contrario, el apóstol Pablo les escribe, y les dice, hey, qué bonito, qué buena actitud, qué agradable. He recibido todo lo que me han enviado por parte de Epafrodito, lo que enviaste. Y lo dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Hermanos, así es que nosotros como hijos de Dios tenemos, hermanos, en parte una obligación de poder y de ser bendición sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Porque, hermanos, el pacto que Dios ha hecho con nosotros es un pacto, hermanos, que tiene dos caminos. No solamente es te voy a bendecir, te voy a salvar, te voy a perdonar, sino el pacto que el Señor hizo con nosotros es te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Te voy a dar para que tengas en abundancia para dar. Es lo que le dijo a Abraham. Te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
¿Sabe cuál fue el problema de Israel por el cual falló con el mandato? Porque fueron bendecidos, pero no pudieron, no supieron, no quisieron bendecir. Y entonces el Señor tiene que renovar el pacto, ¿verdad? Ahora lo hace con su iglesia, ya no solamente de una manera exclusiva con el pueblo de Israel, pero ahora con la iglesia. Y ahora la misma bendición, el mismo pacto que hizo con Abraham: iglesia, te voy a restaurar, pueblo, te voy a restaurar, te voy a redimir con mi sangre preciosa, te voy a dar la promesa de la vida eterna, te voy a proveer de todo lo que te falte, con el propósito de ¿qué? De que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra. Así es que, hermanos, la bendición completa para nosotros como hijos de Dios, hermanos, empieza con la bendición de Dios, pero se completa con el nosotros bendecir a otros. Bendecir a otros. Diga conmigo, bendecir a otros. Mire, vaya ahí al texto en el versículo 10. El apóstol Pablo les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La actitud, Pablo demuestra la actitud de los hermanos de Filipo, que estaban solícitos, que estaban puestos, que estaban listos para poder bendecir. Simplemente que no se les había presentado la oportunidad. No tenían la manera de poder hacerle llegar la bendición. Y estamos hablando aquí, el apóstol Pablo está agradeciéndoles por una bendición física, una bendición monetaria quizás que les hicieron llegar a Pablo que se encontraba en la cárcel. Pero les dice, no tuvieron la oportunidad. No es que les faltó las ganas, no es que no tenían el sentir, simplemente que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Usted y yo tenemos la oportunidad de bendecir a alguien cada día. Y no estoy refiriéndome solamente en un sentido monetario. Amén, porque es lo que normalmente pues pensamos o lo que se nos viene a la mente. Hay muchas maneras de ser de bendición para otros. Bendecir a alguien a través de monetariamente, ¿verdad? Pues es una manera, pero hay multitudes de maneras. Y lo que el Señor nos está enseñando a través de esto es que tengamos el sentir, que estemos listos, preparados para cuando se presente la oportunidad de bendecir, hermanos, que no nos falten las ganas. ¿Sí me explico? Que no nos falten las ganas. Que no se presente la oportunidad es otra cosa, pero que se llegue a presentar y no tenemos ganas, entonces ahí hay un problema. Una vez alguien dijo, ¿verdad? Es mejor estar listo y que no se presente la oportunidad, a que se presente la oportunidad y no estar listo. Por eso nosotros debemos que estar preparados, listos, solícitos como los hermanos de Filipo. El versículo 11 nos habla de la intención de Pablo. La intención de Pablo no era de aprovecharse de ellos, pues él había aprendido, nos dice, a vivir bajo cualquier situación, pues su confianza estaba en Cristo. Sabía que no le faltaba nada. ¿Por qué? Porque había aprendido a confiar en el Señor. Había aprendido, fíjese esta palabra que dice aquí el apóstol que usa en el versículo 11, dice, pues he aprendido a contentarme. Amén. Había aprendido a contentarse. La palabra que se usa es contentarme, que en otras palabras es estar satisfecho con lo que tiene. Amén. Ahora, no confunda esta palabra con mediocridad. Amén. No confunda el ser humilde, ¿verdad?, con pobreza. Amén. Una es un estado, la otra es una actitud. Amén. Podemos estar contentos, podemos estar alegres, hermanos, en abundancia y en escasez. Por eso le digo, no confundamos una cosa con la otra, porque hay quienes que tienen abundancia y no están contentos, y hay quienes tienen escasez y están contentos. Uno, hermanos, es el estado, o sea, la situación, y otra es la actitud
ante cualquier situación. Y la actitud que tenía Pablo era: he aprendido a estar contento, a estar satisfecho, no importando bajo la circunstancia en la que yo me encuentre. Amén. Ese es algo que nosotros debemos que aprender, hermanos. Y como le digo, no es que, hermanos, digamos, pues ya con esto es suficiente y ya no voy. No, hermanos, el Señor nos llama, hermanos, para darnos, para bendecir. Y ahorita le voy a hablar un poquito más de eso. Pero también quiero que vean el versículo 12, donde nos dice la Escritura: sé servir humildemente y sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Hermanos, ¿cómo había aprendido Pablo a vivir en este estado de esta manera? Sencillamente había aprendido vivir en esta situación, hermanos. Había aprendido esto porque había aprendido a vivir en la voluntad de Dios. Y algo que yo sé, hermanos, no porque yo se lo diga y porque me lo reveló Dios, sino porque la palabra de Dios me lo dice. Algo que yo sé, porque lo he visto en la palabra de Dios y porque lo he vivido en mi vida, hermanos, es de que cuando uno está en la voluntad de Dios, hermanos, no le va a faltar algo. No le va a faltar. No va a faltar. Amén. Y aquí es donde viene el famoso texto que muchos de nosotros lo decimos, no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos, ¿verdad? Para todo. Ay, no puedo quitarle este tornillo aquí, ¿verdad? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cualquier cosa, ¿verdad? Así tan sencilla o muy grande, pues aventamos esa palabra, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Lo tiramos así en veces muy a la ligera. Pero cuando vemos el contexto en el cual el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? Pues no hay otra manera más que quedarnos con la boca abierta. Amén, porque Pablo se encontraba en la cárcel. Pablo estaba diciendo: yo sé vivir en pobreza. O sea, no importa en qué circunstancia esté, todo lo puedo porque estoy viviendo en la voluntad de Dios. En veces nosotros queremos decirle al Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero fuera de la voluntad de Dios. Y Dios ahí no va a obrar. Dios no va a obrar, hermanos, cuando estamos yendo en contra de su voluntad. No podemos, hermanos, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. La clave aquí, hermanos, del apóstol Pablo en poder decir esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que estaba viviendo dentro de la voluntad de Dios. En el versículo 14, el apóstol Pablo reconoce a los hermanos en Filipo por su preocupación, por su sentir. Fue la única iglesia que tuvo ese sentir. Aún cuando se encontraba, hermanos, en otro lugar predicando y pastoreando, les dice: aún cuando yo estaba allá, ustedes se preocuparon por mí. Aún cuando yo ya estaba lejos de ustedes, ustedes tuvieron esa preocupación por mí. Pero el versículo 17, hermano, nos dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué es lo que buscaba el apóstol Pablo? ¿Dádivas o fruto? ¿Dádivas o fruto? ¿Qué es lo que cree que el Señor espera de nosotros? ¿Dádivas o fruto? Porque ¿qué le podemos dar al Señor que no sea de Él? Porque la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que todo le pertenece a Él. Y que usted y yo solamente somos administradores de lo que es de Dios. Aún nuestros hijos, hermanos, son de Dios. Él no nos presta. Nosotros solamente, hermanos, nos ha dado el privilegio para poder gozar de ellos. Todo le pertenece al Señor. Y así es que cuando el apóstol Pablo afirma esto a los hermanos y les dice: no es que busque dádivas, porque ya les mencioné, yo sé vivir en escasez, yo sé vivir en toda situación. No busco dádivas, lo que busco de ustedes es fruto. Fruto que vaya a la cuenta de ustedes. Porque
Una dádiva, hermanos, por ejemplo, una dádiva, hermanos, pues solamente va a bendecir a aquella persona a la que usted le está dando. Pero cuando, hermanos, la miramos como un fruto de nuestro corazón, hermanos, eso no cuenta solamente que vamos a bendecir a la persona, sino que vamos a honrar a Dios con ello. Porque el fruto es el que el Señor busca de nosotros. El Señor nos dijo en su palabra, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. El fruto, hermanos, es una acción. El fruto, hermanos, es una expresión de, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso cuando la palabra de Dios se refiere a lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, hermanos, se refiere a ello como ¿qué? Fruto de ¿qué? Del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, hermanos, cuando hay en nosotros fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temple, usted se lo sabe. Hermanos, se va a manifestar, es una actitud ciertamente. Tener gozo es una actitud, tener esa templanza es una actitud, pero el gozo, la templanza se va a manifestar, hermanos, de tal manera que podamos bendecir con nuestro fruto a otras personas, a nuestro hogar. Mire, hermanos, que nosotros como varones necesitamos que el fruto esté muy, pero muy en nosotros, porque necesitamos que el Señor nos dé paciencia. Y cuando hay paciencia en nuestra vida como varones o como mujeres, como quien sea, cuando hay fruto en nuestra vida, hermanos, vamos a bendecir a nuestra familia. La gente impaciente, hermanos, es la que es provocada, hermanos, a dañar su hogar. La gente que no tiene paciencia, hermanos, es la que vemos, hermanos, que estalla y viene y quebranta la relación entre sus hijos y su cónyuge. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, lo que el Señor busca es fruto, y es lo que les menciona los hermanos del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Busco fruto de ustedes. El fruto es lo que demuestra el valor de una planta o un árbol. Y así nos lo dice la palabra. Tenemos parábolas que el Señor les habló diciéndoles de esto. El mismo Señor, dice la Escritura, que fue a un árbol a encontrar fruto, y dice la Escritura que no encontró fruto. Un árbol que estaba lleno de hojas, estaba muy bonito, quizás hasta daba sombra, pero cuando el Señor ve que no hay fruto en él, maldijo la higuera, el árbol, la planta. Entonces, el Señor lo que busca de nosotros es fruto. Repita conmigo, fruto. Entonces, el apóstol Pablo les hace saber esto. Lo que busco de ustedes es fruto. La abundancia, hermanos, de cada uno de nuestras riquezas, aún de nuestro valor, no se debe medir por lo que tenemos acumulado. Escuche muy bien esto. La abundancia, las riquezas, hermanos, el valor nuestro no debe ser medido por lo que nosotros tenemos acumulado. Y no me refiero no solamente a la cuenta de banco que usted tiene, al tamaño de su casa, ¿verdad? No me refiero a eso solamente. Porque también podemos ser personas que tenemos muchas habilidades, personas con mucho conocimiento. Amén. Y podemos medirnos de esta manera. Yo tengo mucho conocimiento, así es que todos ustedes están así por debajo de mí. Una persona se puede medir de esa manera. Una persona puede tener ciertas habilidades que pueda sentirse muy sobre toda la demás gente. Pero hermanos, déjenme le digo esto. El valor de uno no se mide, hermanos, por la cantidad que hayamos acumulado, por los número de talentos o dones que tengamos, hermanos, sino, hermanos, el valor verdadero de uno, hermanos, se muestra realmente, hermanos, por lo que nosotros damos. No es tanto qué tenemos, sino cuánto realmente hemos dado. Porque la palabra misma del Señor allí en Hechos, en el capítulo de Hechos, amén, el mismo apóstol Pablo cita las palabras de nuestro Señor Jesucristo
cuando dice más bienaventurado es dar que recibir. O sea, que hay mucho más valor en el dar que recibir. Entonces, hermanos, lo que el Señor busca de nosotros es fruto. Amén. Porque el fruto, hermanos, es el que alimenta. Amén. De nadie le sirve a una persona, a una familia, ¿verdad? A un pueblo, hermanos, tener, hermanos, muchos árboles, pero no tener de qué alimentarse. Nosotros, hermanos, bendecimos, nosotros alimentamos como iglesia, hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros seres queridos, a la gente que no conoce a Cristo, a nuestros mismos hermanos, los alimentamos, hermanos, cuando de nosotros, hermanos, hay fruto. Amén. En otra versión dice, uno es más afortunado cuando da, uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Pero más que cualquier consideración, hermanos, que podamos recibir en esta vida por nuestra generosidad, debemos considerar lo más importante que es, hermanos, lo que nos menciona el versículo 18, que es el olor fragante. Mire, el olor fragante, la palabra del Señor, yo quiero que vaya a Génesis rapidito, a Génesis 8:21. Génesis 8:21 nos enseña donde Noé, después del diluvio, levanta un altar al Señor. Y nos dice la Escritura que tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y le ofreció en holocausto en el altar. Y el versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Entonces, aquí nos enseña desde este principio que el sacrificio de Noé, hermanos, sirvió, hermanos, y fue un olor grato delante de la presencia de Dios. Olor grato, hermanos, no es solamente un buen aroma, porque la manera en que lo escribe, hermanos, el autor de Génesis, lo escribe de tal manera, hermanos, para que usted y yo lo podamos entender. Porque el Señor pues no tiene nariz, el Señor no tiene olfato, Él es espíritu. Pero lo escribe de tal manera que usted y yo lo entendamos. Y lo que quiere enseñarnos, hermanos, es que lo que Noé puso en el altar, lo que él levantó como un sacrificio, hermanos, fue aceptable delante de Dios. El Señor fue satisfecho, en otras palabras, por el sacrificio de Noé. De tal manera, hermanos, que lo movió a no maldecir más la tierra de la misma manera. Así es, hermanos, cuando nosotros traemos cuando de nosotros mostramos, hermanos, ese fruto, hermanos, esas buenas intenciones, hermanos, esas buenas intenciones de servir, de dar, hermanos, con una intención correcta, hermanos, nuestra ofrenda, nuestro dar, hermanos, se va a convertir en un olor grato, en un olor fragante, que es lo que el Señor compara a la ofrenda de los hermanos de Filipo. ¿Por qué? Porque ellos dieron más allá de sus posibilidades, hicieron un sacrificio. El Señor, el Pablo y el Señor reconocieron, hermanos, que no tenían la necesidad de dar y que no tenían quizás la posibilidad para ser generosos, pero aún en esa situación, hermanos, los hermanos fueron generosos de tal manera que el apóstol Pablo les dice, hermanos, olor fragante, hermanos, agradable ante Dios, hermanos, ha sido, hermanos, lo que ustedes han hecho. Qué bonito que el Señor dijera eso de nosotros. Qué bonito que el Señor dijera eso de la iglesia de Chicago. Y por eso le decía, hermanos, cuando usted lea estas palabras, póngase usted en el lugar de los hermanos de Filipo, que cuando escribe dice, hey, olor fragante, usted diga, gracias, Señor, porque lo que yo he hecho ha sido como un olor fragante delante de tu presencia. Gracias, Señor, por lo que yo voy a hacer, va a ser aceptable delante de ti. No solamente voy a honrar a alguien, pero te voy a honrar a ti con mi actitud. Te voy a honrar con mi sentir, hermanos. Voy a bendecir a alguien más, pero, hermanos, a la misma vez voy a honrar a Dios con mi actitud.
Dele un aplauso al Señor. El olor fragante, hermanos, también la palabra del Señor nos lo dice. Fíjese, cuando el Señor o cuando la Escritura habla de olor fragante, se está refiriendo, hermanos, de que es algo aceptable delante de Dios. Vaya a Efesios, quiero que vaya a Efesios rapidito. Efesios capítulo 5, versículo 2. Lo que nos dice la Escritura acerca de otro olor fragante o otra ofrenda aceptable delante del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice aquí en Efesios 5, 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es que tenemos la ofrenda de Noé, que fue aceptada ante el Señor. Tenemos la ofrenda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue aceptada ante el Señor por los pecados de todos nosotros. O sea que satisfació, hermanos, a Dios de tal manera que usted y yo podamos ser salvos. Pero también vaya rapidito a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 2, versículo 14 y 15. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15 de 2 de Corintios capítulo 2. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Fíjese cómo hace una comparación entre los que se salvan, olor fragante, y olor de muerte para los que se pierden. Entonces, no solamente la ofrenda de Noé, no solamente la ofrenda de Cristo, pero usted y yo también tenemos la oportunidad de ser olor fragante delante de la presencia de Dios. Qué agradable es esto, hermanos, para nuestra vida. O sea, que lo que nosotros, hermanos, demos, hermanos, de lo que nosotros, hermanos, sacrifiquemos para el Señor, hermanos, delante del Señor va a ser, hermanos, una ofrenda agradable. Y mire, déjeme le digo esto. Todas estas ofrendas que surgieron o que fueron como olor fragante tienen algo en común. En Noé, en Cristo y en los que se salvan, como dice ahí en 2 de Corintios. ¿Sabe cuál es? La obediencia. Noé fue obediente a pesar de estar en contra de corriente. Cristo fue obediente a pesar de todo lo que tuvo que sufrir. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos sido obedientes al Evangelio. La obediencia, hermanos, termina, hermanos, en lo que yo pude aprender, es que el olor fragante, hermanos, delante de la presencia de Dios, está ligada, hermanos, a la obediencia. Y esto, hermanos, termina con una bendición, y ya con esto termino. Termina con una bendición ahí mismo en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Esto da lugar a la promesa que nos habla aquí en el versículo 19. No solo te quiere dar, hermanos, sino lo quiere hacer más allá de tu necesidad. Aquí la palabra del Señor nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solo quiere dar, hermano, no solo quiere bendecirte, sino lo quiere hacer más allá de tu necesidad. Y lo quiere dar, hermanos, pero lo quiere dar con un propósito, de que bendigas a otros, hermanos, para ser de bendición a otros. Amén. Y voy a terminar con este versículo. Vaya a 2 de Corintios capítulo 2. Tenga eso en mente. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9, 8 y 9.
Segunda de Corintios, no, perdón, es capítulo 9, disculpen. Segunda de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8. Mire, con esto termino. Le digo que el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él pues suplirá a todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero el Señor no solamente se va a limitar a darnos lo que nos falte. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la actitud de los hermanos de Filipo, el Señor va a darnos más allá de lo que nos falta. ¿Por qué? Porque el versículo 8 de los 2 de Corintios nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Cuando le pidamos al Señor, hay que decirle, Señor, dame para poder dar. Dame para poder dar. Dame para darte más. Amén. Paz de Cristo, amados hermanos, es un privilegio saludarles por este medio. Mi nombre es Mario Hernández, pastor de la Primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Cerralbo, Nuevo León, y mi esposa Doralicia Chavira Samaniego, para servirles. Estamos muy agradecidos, hermanos, con el pastor José Silvestre Rivera y su amada congregación, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Chicago, Illinois, por la bendición que nos hicieron llegar por medio de nuestro amado hermano Joel Segovia. Dios les pague abundantemente, les multiplique 1000 veces más. Hermanos, muchas gracias por el apoyo a esta congregación. Reciban un abrazo y muchos saludos de esta congregación. Dios les dé abundantemente. Declaramos cielos abiertos y un manantial de bendiciones. Dios bendiga a sus familias, la congregación, sus ministerios, sus proyectos, su economía. Declaramos cielos abiertos y un manantial de bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga, amados hermanos. Saludos para todos. Saludos. Paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es Josué Moreno Gámez. Ella es mi esposa Marta María Peña Cuevas y nuestro pequeño bebé y primogénito Josué Matías Moreno Peña. Actualmente estamos de pastores en la iglesia de Palos Verdes, en la ciudad de Guasave, en el estado de Sinaloa, que se encuentra en el distrito de Guamuchi. Estamos agradecidos por el gran apoyo que nos han brindado, agradecidos porque una vez más pues el Señor nos ha bendecido a través de nuestro hermano y compañero en Cristo José Silvestre, que se encuentra pastoreando la iglesia apostólica en la ciudad de Chicago, Illinois. Le agradecemos, hermano, por el apoyo que nos ha brindado. Esperemos en Dios que lo siga prosperando, que lo siga bendiciendo, que día a día le dé mayores bendiciones y que nuestro Señor esté en todo momento con usted. Dios le bendiga, hermano. Paz de Cristo, hermanos. Pues como lo mencionaba mi esposo, principalmente agradecerles grandemente por este apoyo que llegó en un momento muy oportuno. Primeramente agradecerle a Dios por haber tocado el corazón de nuestro hermano. Y pues mi mayor deseo es que el Señor les bendiga y un cordial saludo a todos nuestros hermanos en Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, un grupo de líderes que tuve una reunión con algunos líderes de la iglesia. Les planteé, ¿verdad?, esta necesidad de nuestros hermanos pastores allá en México, que estaban pues sufriendo una gran necesidad porque pues las iglesias estaban cerradas y la economía pues estaba, pues no tienen las facilidades que nosotros tenemos. Y el Señor puso esto en mi corazón, se lo planteé a los líderes y hermanos, gracias a Dios pudimos recoger una ofrenda entre un grupo pequeño de líderes de casi $500. Y entonces pudimos bendecir, hermanos, a 3 familias. Y la semana pasada yo les había planteado también a toda la iglesia que si pudiéramos ser generosos y pudiéramos también de igual manera bendecir otra vez, ¿verdad?, en este mes
a las mismas o a otras 3 familias allá en México. Allá en México, hermanos, hay varios pastores que han fallecido, esposas de pastores que han fallecido, ministros que han fallecido. Es lamentablemente, hermanos. Y yo quiero invitarlos, hermanos, para que en este día, que nosotros, hermanos, tomemos esa misma actitud de nuestros hermanos de Filipo. Los hermanos de Filipo estaban viviendo, hermanos, bajo persecución. Nosotros estamos viviendo bajo una pandemia. Amén. No podemos compararla. Amén. Pero no importa la circunstancia, hermanos. Yo creo que podemos, hermanos, presentar una ofrenda, hermanos, que sea no solamente una ofrenda monetaria, sino que pueda ser una ofrenda de olor fragante delante de la presencia de Dios. Y toda la ofrenda que se reúne esta hora delante de tu presencia estamos. Señor, tú que has hablado en nuestra vida, tú que has ministrado nuestro corazón por tu palabra, Señor, enséñanos a ser imitadores de ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea realmente una vida, Señor, donde tú puedas encontrar frutos, Señor. Yo no quiero presentarme delante de ti con mis manos vacías, Señor. Enséñame, Señor. Ayúdame, Señor. Pon en mí, Señor. Pon en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, de que podamos ser de bendición más allá, Señor, de nuestras posibilidades, Señor. Que lo que nosotros hoy traigamos, Señor, sea no solamente algo monetario, sino que sea, Señor, una ofrenda de olor fragante, Señor, de olor grato delante de tu presencia.